En estas dos clases, entonces voy a explicar la parte de la metodología, los criterios que se utiliza para realizar esos diseños, que no son muy diferentes a los de la zapata aislada céntrica, que en principio estaba dirigido a este curso. Ahora, previo a eso, voy a continuar con la formulación de la planilla de cálculo y solamente voy a utilizar ahora dos funciones, la concatenación y la fórmula de buscar. En la parte de insertar ecuaciones, antes de utilizarlo, vamos a explicar el diseño de las zapatas y las fórmulas que vamos a ir viendo para este diseño, las que vamos a insertar dentro del Excel. Entonces, la concatenación en mi planilla la vamos a utilizar para darle un título de a qué zapata me estoy refiriendo con mi diseño. Y como yo ya tengo mi lista creada con mis zapatas, en la concatenación puedo realizarlo con la fórmula concatenar o la nueva fórmula de concat. Ambos funcionan igual. El texto siempre se escribe entre comillas. Es con un punto y coma. Y este puede ser una celda. Esto va a ir cambiando de acuerdo a lo que se elija. Para rellenar mis datos importantes, que son las cargas de servicio y también las dimensiones de las columnas, en en estas celdas voy a utilizar la fórmula de buscar. Buscar valor de manera vertical. Mi valor buscado va a ser la columna. La matriz de mis datos va a ser esta tabla. Y la columna que yo necesito extraer, en este caso sería la columna D. La tabla siempre se cuenta desde la primera columna con datos, siendo esta la número 1. Entonces, tengo que extraer la columna número 4. Y yo requiero que esta búsqueda sea exacta. Entonces, mi último criterio va a ser falso. Para poder copiar esta fórmula, primero debo convertir estos valores, bueno, estas referencias en un valor absoluto. Necesito yo aumentar los símbolos del dólar en la columna y en la fila. También debo mantener estable mi celda con el dato principal, que es la zapata. Debo agregarle igual el símbolo del dólar. En este caso, no voy a extraer la columna 4, debo extraer la columna 5. Ese es el cambio que voy a realizar. Lo mismo para mí,
mi carga de servicio. Que en este caso yo tengo que extraer la columna 6 y posteriormente la columna 7. Mi columna 6 y en este caso mi columna 7. Bueno, con esto ya tengo mis datos más fácil para hacer estos cambios. Todo lo que esté escrito en esta tabla va a ser reflejado en esta sección de datos. Las otras variables son constantes para los cálculos. Lo único que importa es extraer tanto la carga de servicio como la geometría de la columna. Ahora, resumiendo, se utiliza la fórmula con cat y entre comillas el texto y separado con un punto y coma, puede ser una celda C5. Entonces, de esta manera es como se puede hacer una concatenación o directamente puede ser entre comillas con el símbolo de i y también seguido puede ser de una celda. La concatenación de texto se hace entre comillas y puede ser con el símbolo, en este caso, y, o también con la fórmula con cal. Luego, el buscador solamente busca en la primera columna de la izquierda. Solo busca en esa columna. Y solo muestra el primer resultado que sea igual al buscado. Si existen duplicados, no va a mostrar los siguientes. Después, en la fórmula tenemos, en la fórmula tenemos esos parámetros, donde el indicador de columnas
refleja el número de la columna que se va a extraer como resultado de la búsqueda. En este caso, voy a copiar esta tabla y esto vendría a ser el indicador de la columna. Estos números que se refleja acá son el indicador de la columna y siempre se cuenta desde la primera columna que se ha seleccionado para realizar esta búsqueda. Esa es la manera en la que esta fórmula realiza la búsqueda y muestra el resultado. Ahora, para las ecuaciones que vamos a utilizar de estos cálculos, vamos a utilizar un extracto de un libro de guía, que también lo voy a subir al Drive, y vamos a realizar una pequeña comparación entre las tres zapatas que vamos a estudiar: la céntrica, la de esquina y la de medianeria. Empezamos con la zapata céntrica. Esta zapata, su principal característica se refleja por su nombre, que se encuentra la columna al centro de la zapata. En este cálculo que se realiza para esta zapata, lo que se busca encontrar siempre es el espesor, el peralte de la zapata, y las verificaciones que se hace a flexión y a corte y también por adherencia. Pero el principal objetivo es encontrar la altura de las zapatas de querido, para saber si vamos a utilizar una zapata aislada o debemos utilizar otro tipo de fundaciones. En primera instancia, el primer cálculo que se realiza son el cálculo del área. El área va a estar en función principalmente de la fuerza de servicio. Si es una zapata cuadrada, solamente tiene un lado, y si es una zapata rectangular, va a tener esto dos lados diferentes. Posteriormente se hace su verificación con la carga última. Estos dos datos, como sabemos, son de simulaciones realizadas. Ahora, después de haber encontrado lo que es el área requerida, empieza el dimensionamiento de la elevación. Y la parte más característica de estos criterios es el punzonamiento. Este punzonamiento se va a definir como un cono, una pirámide truncada, ya que la fuerza que ejerce sobre la columna va a tratar de romper lo que viene a ser la, la zapata. Todo el área que se ve afectada
Teóricamente se lo define como la dimensión de la columna más una distancia que viene a ser igual a la mitad del peralte de la zapata, que es lo que estamos requiriendo o qué es lo que requerimos encontrar. Esta área que se dibuja vendría a ser el área máxima del corte al final de la zapata. Este punzonamiento tiene esta área teórica de efecto, que también eso está dibujado en los esquemas que les he mostrado. Acá dibujado a grosso modo este ángulo que se forma teóricamente es de 45 grados. Es lo que se refleja en este dibujo. Por lo tanto, al ser una zapata céntrica, va a tener el mayor área de soporte para esta fuerza. Y eso se refleja también en lo que viene a ser el esfuerzo de corte. Este esfuerzo de corte se compara con el esfuerzo de corte del cemento. Por lo tanto, esto debe ser mayor al teórico. Con todos estos cálculos y también con el área que se ha encontrado. Esto va a depender directamente del área de la zapata y esta fórmula AO, digo, área cero, se encuentra dada por estas dimensiones. Como a ambos lados de la columna se suma un peralte, la mitad del peralte, eso se tiene, bueno, eso da como resultado esta área teórica, que vendría a ser A más D y B más D. Solamente esto ocurre para la zapata céntrica. Lo siguiente para encontrar también el peralte es la verificación de la flexión. Esta flexión se da también teóricamente a una distancia desde el borde de la columna a una distancia D que viene a representar el peralte de la zapata. A esa distancia, la flexión lo que intenta provocar es el corte. Intenta romper todo lo que viene a ser esta parte, producto de el esfuerzo del suelo o de la reacción del suelo. En base a estas tres verificaciones, cada uno nos va a dar un resultado del peralte, cada uno de estos valores, porque todo está en función a algo que todavía no conocemos, pero todo lo demás ya hemos encontrado y tenemos como dato. Por lo tanto, al ser esto una zapata en sí rectangular, si tengo una zapata rectangular, me pueden salir dos, bueno, tres distintos peraltes. Yo debo elegir el que es el mayor peralte, y a ese peralte le debo sumar el recubrimiento necesario para que el acero no se encuentre en contacto con el suelo natural, que en la imagen acá está representado con un vaciado de hormigón pobre para la nivelación.
No se pone directamente esto sobre el suelo natural después de haber excavado. Se realiza una nivelación y a eso se le aumenta una altura de, en nuestro caso, de 7 centímetros o 7,5 centímetros, y sobre eso se pone el acero. Entonces, el peralte que nosotros estamos encontrando, debemos sumarle ese recubrimiento. Y el recubrimiento no debe ser solamente a la base, debe ser a los bordes y también si el acero, en este caso en el dibujo, se ve que tiene un doblez o un ángulo, entre la punta del acero y el borde del hormigón de la zapata, debe existir también 7 centímetros como mínimo. Por eso se tiene el espesor mínimo de una zapata de 15 centímetros para que el acero se encuentre al medio. El acero vendría a estar recubierto entre 7 centímetros en sus direcciones. Eso siempre debe estar, se debe verificar que no esté en contacto con el suelo, que se encuentre lo más alejado posible, pero tampoco tanto, para evitar cualquier tipo de destrozo o corrosión en el acero. Y algo importante igual en este aspecto es que en este caso, esta columna que se encuentra sobresaliendo de la zapata también va a estar en contacto con el suelo. Por lo tanto, a esto se debería aumentar de la misma forma que a la zapata. Debería tener 7 centímetros de recubrimiento en la columna que está en contacto con el suelo natural. Aunque para las columnas se tenga un recubrimiento de 4, tal vez 1 pulgada o 3 centímetros, hasta 4, en la columna que sobresale del terreno debe existir de preferencia esos 7 centímetros también, para que no exista algún problema de corrosión. De estas verificaciones que les acabo de comentar, del punzonamiento y de la flexión, se extrae lo que viene a ser el peralte de la zapata, el peralte mínimo, y a eso se le suma el recubrimiento. Con eso se tiene la altura mínima de la zapata. Y como ven en la imagen, se tiene una reducción, pero esta reducción que se tiene en el dibujo no está representado, o bueno, no toma en cuenta el peralte que se ha calculado. En esta parte igual, este peralte que se calcula para el punzonamiento, se ve que el espesor debe tener, o la zapata debe tener ese espesor en esta sección, lo que vendría a ser a de medios de la columna. Y esta otra línea segmentada, que vendría a ser la verificación por flexión, también tiene una distancia D. Por lo tanto, para hacer ese rebaje, este rebaje, no hay que hacerlo tampoco tan pegado a la columna, porque estaríamos reduciendo ese peralte en la sección en la que hemos calculado el esfuerzo, bueno, el corte por flexión. Podemos estar afectando por realizar ese rebaje,
puede estar afectando el cálculo que has realizado teóricamente. Entonces, estos rebajes también tienen que hacerse con cuidado y viendo que no se esté afectando mucho al momento de tener bueno, este cálculo. Por lo menos la distancia del rebaje hasta hasta el fondo de la zapata debe cumplir el peralte mínimo. Y de ahí lo ideal es que se realice es de 100 el rebaje para no afectar tanto la parte del corte, que en muchos casos el concreto ya aquí también lo puede soportar. Entonces, teniendo esos criterios de no afectar mucho la resistencia de la zapata por realizar estos rebajes, es, eh, es lo que puedes hacer. Y también este pequeño espacio que se ve en en el esquema se utiliza para eh, poner el encofrado. Ese espacio debe estar tomado en cuenta para poder poner la madera del encofrado o el encofrado que se esté utilizando. No puedes hacer el rebaje directamente hasta el borde de la columna. Para alinear o para nivelar el encofrado no te va a dar o no te va a servir tanto realizar ese tipo de trabajo. Ahora, las zapatas de esquina, su diferencia se encuentra en el punzonamiento. El área y también su verificación son en función simplemente de la carga de servicio y de la carga última. Pero al momento de realizar el punzonamiento en esta parte, vemos que no tenemos dos lados, como tenemos en la zapata cuadrada. Entonces, tenemos menos área para soportar el punzonamiento. Lo que va a generar esto es que la altura de la zapata va a crecer. Esto puede provocar que eso aumente para soportar el corte, porque bueno, el área va a depender del peralte. Y acá, como ven en esta fórmula, se ve que solamente es la suma de tres valores, A más B y más D. En cambio, en la zapata céntrica, la fórmula tiene dos veces D y todo multiplicado por dos. Es decir, aquí hay cuatro veces el peralte para para este cálculo, en esta parte. Existen cuatro veces más el peralte y aquí existe en el área dos veces también el peralte, o mejor dicho, bueno, esto también va a ser mayor, ya que es una multiplicación y no es una simple suma como lo que estamos viendo en el cálculo de la zapata de esquinera.
Por lo tanto, vamos a tener menos, menos perímetro y también menos área. Y en la parte de la flexión, esto va a ser lo mismo para ambos lados de la zapata, tanto en el eje X como en el eje Y, saldría el mismo resultado, ya que se define esto como si es una columna, mejor dicho, cuadrada, en esta parte podría salir el mismo resultado o no. Eso también hay que tomar en cuenta. Puede ser un lado menor, un lado mayor, y va a tener diferentes resultados. De esto se saca también el peralte y también se lo suma con lo que viene a ser la parte del recubrimiento. Acá, acá. Como la columna se encuentra desplazada del centro de gravedad de la zapata, esto también genera un momento. Dependiendo de la carga que tú tengas en esta columna, puede ser tal que empiece a levantar esta esquina de la zapata. Entonces, para evitar eso, lo que se viene a realizar también son las zapatas de esquina conectadas, que vendría a estar conectado esto a a las columnas que se encuentren alineadas, o tratar de conectarlo a una columna por lo menos para que se encuentre, para que tenga mayor rigidez y no provoque un volteo. Y si esto se utiliza también para un tanque elevado, tal vez en la esquina de un lote, en los límites de un lote de construcción ahí, hay que verificar igual si no va a provocar algún pandeo en la columna que se está utilizando por la carga que tiene el tanque de agua, ya que esto pueden utilizarlo para ahorrarse espacio en una vivienda. Tratan de ponerlo en una esquina del lote, pero a veces por intentar reducir los costos, la columna lo hacen muy esbelta, pero el tanque es también demasiado volumen y va a estar desplazado del centro de la columna. Eso puede provocar igual un pandeo en la columna. Esta zapata de esquina tiene, en mi opinión, estos tipos de problemas al momento de tener que verificarlo, porque se tiene que verificar que no existan esos pandeos en la columna si se va a utilizar para bueno, para un tanque elevado, que también eso lo ven en las zapatas de medianería. También lo utilizan para tanque elevado en los bordes de los edificios. Entonces hay que tratar de que eso no tenga un pandeo, verificando eso y también verificando que la zapata en el diseño se cumpla con la carga que se está realizando el cálculo y no se permita que se exceda esta carga, porque la zapata que se calcula solo se calcula para la carga que estás tomando como dato. Si sobrepasas esa carga puedes provocar o un corte, puedes provocar un desplazamiento. Va a intentar levantarse la zapata. Y como les decía, para evitar que se levanten las zapatas,
Se hace también alguna conexión o un encadenado entre columnas con una viga que también conecte a las zapatas. Esto, además de dar mayor rigidez y estabilidad a la zapata esquinera, también ayuda a que las, los desplazamientos o los asentamientos no sean diferenciados. Si la zapata de esquina se está asentando un poco más, esto va a ayudar a que las otras dos columnas o las otras dos zapatas de la misma forma se empiecen a asentar. Entonces, conectando esto con vigas, ya esto se convierte en un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones lo que pretende encontrar son las reacciones en el centro de cada zapata, tomando en cuenta las cargas que tiene cada columna que está conectada. Es casi el mismo, bueno, la misma lógica de la losa. Se trata de buscar una resultante. Aquí se buscan las resultantes, las reacciones, tomando en cuenta las distancias a los ejes de las columnas y entre ejes de zapatas. Se tienen bueno, se tienen las ecuaciones de igualación de momento, igualación de fuerza, y con ello se encuentran las reacciones. En base a estas reacciones, se va a realizar lo que viene a ser el dimensionamiento con esas reacciones. Como están conectadas, no van a trabajar con la carga que está llegando a cada columna. Van a trabajar con una reacción de acuerdo a las tres cargas. Y si se tiene una columna más ahí que se la conecta, también se debe verificar si es correcto o no, si se puede trabajar con las cargas directamente o si va a modificar las reacciones. Teniendo las reacciones, teniendo el dimensionamiento de cada zapata, se empieza a realizar o lo que viene a ser la verificación de cada zapata, también con esas reacciones últimas. Y las reacciones solamente están en base a las cargas de servicio. Lo mismo se realiza para una reacción última, la carga última de servicio. Ahora, en el punzonamiento, en la zapata de esquinera, acá se realiza una, que tendría que ser una, primero, se encuentra el área que va a soportar este corte y se realiza las de esta de las reacciones últimas con el admisible último de este caso. Y con eso se tiene ya el corte, digo, la falla por punzonamiento. Con estas fórmulas es lo que se puede encontrar la parte del peralte para cada zapata. Y las vigas, con lo que se conecta las zapatas, se debe simular y encontrar su momento y su corte.
Ahora, en estas zapatas que se encuentran conectadas, no es tan, bueno, no se requiere tanto la verificación por flexión. La mayoría de los casos va a soportar la viga. Al hacer la simulación, ya estamos tomando en cuenta las reacciones de cada zapata y estamos encontrando el momento máximo. Pero es recomendable igual hacer esa verificación para encontrar el, el peralte que necesita la zapata. Y la viga también hay que tratar de que sea, bueno, por lo menos que no sobrepase mucho la cantidad de altura de la viga, porque en ese sentido, si mi altura de la viga es demasiado grande, ya no tendría que usar esquinera combinada, tendría que buscar otras soluciones. No me conviene tener una viga de 1 metro, tal vez por las cargas o por las reacciones. Entonces, es preferible hacer otro tipo de zapatas. Y bueno, con las verificaciones de corte por flexión y haciendo los cálculos del área o bueno, de la armadura mínima y escogiendo todo lo que se refiere al acero, ya se puede hacer una evaluación si mi canto de mi viga tengo que cambiar o tengo que modificar. Entonces, todo lo que se refiere a una zapata combinada, se debe verificar la viga con su propia simulación, de acuerdo a las reacciones que se han encontrado en las zapatas que se encuentran conectadas, se debe encontrar su armadura de la viga. Y como ven, la diferencia entre las zapatas céntricas y las zapatas de esquina se encuentra mayormente en el funcionamiento y también por lo menos, en la zapata de esquina, su mayor, por así decirlo, desventaja es ese peligro del volteo, ya que se encuentra desplazado del centro. No solo esto se va a ir asentando, sino que puede llegar a asentarse la misma zapata de manera diferencial. Una esquina se va a asentar menos que la otra, o esto se puede ir desplazando. Y como les digo, bueno, les recalco la parte del corte por funcionamiento. También eso es algo que pierde demasiado. Al menos la esquinera pierde 2 lados para soportar el corte. Y en este ejemplo, bueno, en la zapata conectada, en la parte del funcionamiento se refleja ese cálculo, que aquí es mucho menor que en esta parte de la zapata de medianería.
de esto eh, se, se puede ver que mucho va a influir la parte de la posición de la columna. Y no siempre va a estar pegado también a la pared. Por algunos casos también puede estar esto desplazado en un sentido o en otro, pero en la esquina estoy hablando esto, porque acá, al momento de hacer el encofrado, se puede poner o pegado a la pared, bueno, a la excavación, o si se es más prolijo, tratar de poner ahí un encofrado de madera y dejarlo. Pero eso también te va a hacer perder mucha, bueno, te va a desplazar la columna. No va a estar tan a la esquina, va a ser un poco más al centro. Entonces, ese tipo de movimientos que se hace ya en construcción va a variar de acuerdo a tu cálculo. No puede variar mucho, pero no sabemos cómo afecta eso en el hormigón, ya que el hormigón no es 100% homogéneo. Y en algunos casos igual utilizan grava que ha sido triturada. No es grava con bordes lisos. Eso también afecta el comportamiento del hormigón. No es lo mismo tener una grava con bordes lisos que al momento de hacer una presión, por la característica de los bordes, la presión que se va a realizar en el hormigón va a ser un poco más distribuida. En cambio, si es una grava que tiene demasiados picos o demasiadas esquinas, por así decirlo, esas puntas de la grava van a crear puntos de presión y eso puede empezar a agrietar el propio concreto. En algunos casos, eso también provoca que, sin ir lejos, en los cimientos cosidos que se hacen en los muros perimetrales, puede aparecer grietas sin existir desplazamiento, sin que se haya asentado el muro, aparecen grietas. Y eso puede ocurrir solo por haber utilizado gravas con picos. Podría dar la casualidad que la carga que está sobre esa grava ha provocado que se empiece a generar grietas. Y eso provoca también que existan ruptura en el hormigón, aunque parezca que no existan fuerzas externas o algún tipo de cambio en la construcción. Y esto en las zapatas de esquina, como les recalco, al estar desplazado del centro de la zapata, aunque lo simulemos, el comportamiento exacto no lo vamos a conocer, porque el hormigón que se va a utilizar puede ser de otra característica o no puede llegar a cubrir esa característica por X o Y motivos. Entonces, por lo general, se recomienda siempre tratar de diseñar o hacer los cálculos tal y como se va a construir, para que no exista casi ninguna brecha, ninguna desconfianza de nuestros cálculos. Y bueno, no sé si les ha parecido completa mi explicación o necesitan algún otro detalle de la explicación de las zapatas.
El PDF lo voy a subir al Drive y terminando el curso voy a subir el texto completo del que extraje este capítulo de las zapatas aisladas, que del material lo van a tener disponible. Ya. Bueno, resumiendo de las zapatas de esquina, el cálculo es el mismo que la zapata céntrica. El objetivo siempre va a ser encontrar el peralte de la zapata. Ya el rebaje que se le dé, al menos en cuanto al PDF, se recomienda, a esos ejercicios. Por ahora no lo encuentro en su diseño. Bueno, lo voy a buscar en la parte en la que recomienda eso. Lo que recomienda es que la reducción que se haga en esta esquina se debe mantener el 70% del peralte. Esa es su recomendación. Si nosotros queremos hacer la reducción como una zapata piramidal, truncada, se debe mantener el 70% en los bordes y lo que se debe reducir es el 30%. Pero como les digo, eso, al hacer esa reducción, deben tomar en cuenta que el recubrimiento no se esté modificando. Podría darse el caso de que el doblez del acero para mantener una adherencia sea, esté muy cerca de esos 70%. Difícil en un caso real, pero tal vez para una zapata pequeña
el doble sí puede llegar. Entonces, siempre que que se haga la deducción de la zapata y se lo convierte en una zapata piramidal truncada, verificar que el descubrimiento no se esté afectando y también que ese peralte de los bordes no llegue a ser menor que el mínimo. El mínimo es 15. Y como les digo, el mínimo espesor o peralte de la zapata es 15 para tener un descubrimiento de 7,5 cm tanto abajo como arriba del acero. Entonces, por parte de la explicación de hoy de la zapata aislada y también de la zapata de esquina, en este caso de esquina no conectada, ya podemos empezar a hacer lo que se refiere a la escritura de estas ecuaciones. Voy a hacer yo la zapata céntrica y para poder escribir estas ecuaciones en Excel, para que sea más presentable, lo que se utiliza es la opción del insertar ecuación, en símbolo insertar ecuación. Acá, como diseño de la zapata, el primer paso es encontrar el área y luego verificar el Q último, que sería la capacidad última admisible del suelo. Tenemos dos opciones, dos alternativas de la zapata cuadrada y la zapata rectangular. Yo voy a escribir ambas ecuaciones porque al final van a ver cómo se utiliza la parte de la ecuación para insertar los superíndices y los símbolos. Ahora, empezando con el dimensionamiento en planta, lo que mi ecuación principal me pide es la fuerza sobre el área, igualado a mi capacidad del suelo. En la ecuación tengo mi herramienta de ecuación en la pestaña. Entonces acá yo puedo empezar a escribir, por ejemplo, de esa manera. Pero cuando escribimos ecuaciones, voy a tratar de ampliar esto. Si estamos dentro de la ecuación, se habilita la pestaña de ecuación, pero también puede estar fuera de la ecuación dentro del área. Y si yo escribo algo fuera de la ecuación, el tipo de texto cambia.
La ecuación utiliza el Cambria-Mat y si yo escribo afuera, me cambia la fuente del texto. Ahí se dan cuenta si están escribiendo dentro de la ecuación o ya se han salido y no tienen ya la opción. De preferencia, antes de escribir una ecuación, es mejor seleccionar los espacios donde se va a escribir. En este caso son los índices y también las fracciones. Por ahora ese cubo ya no me sirve. Yo voy a aumentar un espacio para volver a escribir el Q. Voy a aumentar la fracción y como voy a escribir la ecuación de la zapata cuadrada, en este espacio, en este recuadro punteado, voy a insertar lo que vendría a ser un superíndice. Teniendo los espacios ya establecidos, recién me conviene escribir. Teniendo esto, puedo insertar otra ecuación en blanco o puedo copiar y pegar y seguir editando y borrando. Si escribo la ecuación para el rectangular, puedo hacerlo así o puedo hacerlo directamente sin el símbolo de multiplicación. Voy a hacer un pequeño resumen. Entonces, al insertar la ecuación, esto se encuentra en la pestaña Insertar. En el grupo de símbolos y en ecuación. La ecuación tiene su propia pestaña auxiliar cuando está seleccionado. Solo cuando está seleccionado se puede ver esa herramienta de la ecuación. En la pestaña auxiliar se encuentran las opciones de edición para
agregar símbolos también matemáticos. Teniendo ya la ecuación insertada, nosotros podemos elegir, en este caso, los índices, el tipo de fracción. Luego, podemos escribir símbolos matemáticos o también letras manuscritas. Podemos elegir eso. También permite insertar lo que vendría a ser los símbolos, o mejor dicho, las letras griegas. Y en las letras griegas tiene su atajo de teclado, que vendría a ser el nombre de la letra. Esto con una, una barra diagonal antes del nombre de la letra. Por ejemplo, para escribir alfa sin hacer clic, yo debo escribir primero esa barra inclinada, seguido del nombre, en minúsculas o el nombre en mayúscula, con la letra en mayúscula. Después de terminar de escribir, agregar un espacio y la letra se ha agregado. Lo mismo si realizo con la mayúscula. Bueno, el símbolo de la base inclinada puede estar en el teclado, dependiendo el idioma en el que es del teclado. Y si tienen teclado numérico, esto se obtiene con el código Alt 92. Con este símbolo, seguido del nombre de las letras, pueden escribir directamente sin buscar la letra en su herramienta, ¿no? Sus otras opciones, eh, en la parte de los corchetes y llaves, nos sirve cuando queremos, acá, cuando queremos escribir los paréntesis, podemos hacerlo utilizando esos corchetes, o bueno, esas opciones, o podemos escribir también con el teclado, el paréntesis normal. El problema de escribir con el teclado
es al momento de tener las fracciones. Si yo acá escribo paréntesis, agrego una fracción, escribo otro paréntesis, esto puede o no, es de conocerlo. No me está reconociendo la fracción. El paréntesis no me está cubriendo toda la fracción. Sin embargo, si primero yo elijo mi paréntesis y dentro del paréntesis elijo la fracción, entonces esto es reconocido. Ya se ve diferente. Tendría que ser con teclado y con la opción de corchetes. Con esta opción. Tiene otras funciones más de las raíces, de las matrices y operadores que funcionan de la misma manera. Por lo tanto, para escribir estas ecuaciones va a ser preferible primero seleccionar los campos en los que voy a escribir y recién escribir la fórmula. Ahora, acá, ¿para qué yo he hecho la cuadrícula? Es para poder guiarme haciendo la planilla de cálculo. En esta parte yo puedo hacer ya mi reemplazo o escribirlo directamente acá. Como esta es mi fórmula base, esto voy a despejar y como ven, en algunos casos es mejor volver a escribir, ya que no se conoce el pegado. Ahora, esto debería estar en raíz, seleccionarlo y tratar de hacer esto. No sirve. No puedes utilizar una selección para convertirlo o aumentarle un símbolo. Y de la misma forma, el pegado tampoco está funcionando correctamente.
Ahora, como les decía, la cuadrícula en principio me va a servir para guiarme y seguir haciendo este tipo de reemplazos con los datos. Como esto es una forma transparente, si habilito mi cuadrícula, no está tapando la cuadrícula. En esta división, para que no se pierda el tamaño, debo escribir una letra y darle un color blanco, aumentando espacios. Voy a poder tener un lugar visible, donde en este caso voy a igualar la fuerza. Abajo también voy a igualar mi capacidad admisible. Y posterior a esto, ya puedo escribir mi fórmula de división. Ahí. El resultado depende de la carga admisible, que en este caso va a estar en centímetros. Entonces, creando de esta manera las fórmulas y teniendo una planilla completa, tú vas a poder ver si se está utilizando los datos correctos, si se está haciendo los reemplazos correctos y también saber qué resultados, o mejor dicho, eh, qué datos se está utilizando para hacer una verificación manual con una calculadora, ya que a veces nos podemos equivocar al escribir estas ecuaciones y nos puede salir un resultado diferente y no sabemos de dónde viene, no tenemos una visualización de los datos que se está utilizando. De esta manera, como la que yo he escrito las fórmulas, va a ser lo que se refiere los cálculos de la planilla para también el trabajo final, los que quieren tomar la parte del certificado de aprobación. Y como tenemos esta guía, en esta guía solamente se llega a visualizar lo que es el eh, dimensionamiento del peralte. El trabajo final solamente van a realizarlo hasta el dimensionamiento del peralte. La planilla completa yo les voy a pasar al Drive una planilla completa y con eso van a tener ya un buen comienzo para que también completen los otros tipos de cálculo. Y también tengo otra planilla que no está verificada, no está revisada, pero tiene el cálculo de las otras zapatas. Y como les digo, esa planilla no está verificada. Tiene sus errores en cuanto a los aceros. Pero con eso ya van a tener una idea de cómo realizar la planilla y la pueden mejorar. Como les digo, el trabajo final también el viernes igual les voy a dejar por escrito
pero les voy adelantando de que va a ser hasta el dimensionamiento del peralte y también con las imágenes que se puedan cambiar automáticamente dependiendo de la zapata que se elija. Acá lo que me falta es añadir. Vamos a ver esto. Añadir esta imagen en ese sector. Y esto va a tener que cambiar. Entonces, esta parte de las fórmulas del dimensionamiento, voy a crear un PDF para que tengan una guía de cómo hacerlo y para que lo estén creando ustedes mismos. Entonces, como les digo, es preferible que ustedes tengan el certificado de aprobación para que también tenga un mayor peso en su certificación. No es lo mismo que solamente estén escuchando mi explicación, a que ustedes estén realizando su planilla. Esa planilla igual la van a mandar al correo para que yo la revise y les dé mis comentarios. Por ahora, de la misma manera que ayer, esta media hora, yo prefiero que ustedes lo utilicen para que estén realizando, uno, las fórmulas. Esto lo voy a subir. Esto lo voy a subir. Voy a subir un PDF de referencia también para que planillen. Y también los dibujos de referencia que tienen acá, de los esquemas. Pueden hacerlo ustedes si quieren directamente con la zapata de Skinner. Eso yo se los voy a pasar ya directamente ya planillado, la de la esquina, las zapatas de esquinas no conectadas. Las conectadas van a requerir que tengan un grado más de complejidad. Entonces me voy a centrar en las zapatas aisladas céntricas y en las zapatas de una esquinera conjuntamente con las de medianería, que mañana lo voy a explicar. Bueno, por ahora, esta parte de las ecuaciones, traten de hacerlo de esta manera. También para que sepan, para que vean sus propias verificaciones, para que tengan ya un desglosado de qué fórmulas se están utilizando y cómo se está haciendo el cálculo, y no solamente tener un resultado, que esto no sabes qué fórmula se utiliza o viendo solamente el resultado, al primer momento no te puedes acordar. Por eso es preferible tener las fórmulas en la planilla de cálculo. Esto por lo menos para ustedes mismos, para estar seguros de lo que se está realizando. Y bueno, no sé si tuvieran alguna consulta o sugerencia más antes de terminar la clase. Si no hay más consultas, eh, hasta aquí quedaría la clase. Espero haber explicado de manera satisfactoria lo que son las columnas de esquinera
conectadas y no conectadas, cuál es tu criterio de diseño. Además de eso, la parte de las fórmulas que se utilizan, que se van a utilizar en el Excel de búsqueda y la concatenación, eso se va a utilizar más adelante, más que nada la concatenación. Entonces traten de hacer las ecuaciones por su cuenta, traten de escribirla como si lo estuvieran haciendo a mano en un cuaderno. Ese es el objetivo también de esta planilla, que se vea todos los emplazos de las variables. Y bueno, sin más que decirles, que tengan buenas noches y mañana nos vemos para continuar la clase.